Como segundo punto de la agenda tenemos la invitación del señor director Ernesto Fuentes Cole, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENAPRED, para exponer sobre su gestión en el caso de riesgos y desastres en el presente año 2023. Señor director Ernesto Fuentes, jefe de CENAPRED, agradecemos su presencia y le concedemos el uso de la palabra. Señora María Acuña Peralta, congresista de la República y presidenta de la Comisión. Señor Luis Cordero Juntay, congresista de la República y secretario de la Comisión. Señora Cheryl Tregoso Reati, congresista de la República y miembro titular de la Comisión. Señores congresistas y miembros de la Comisión de Vivienda y Construcción. Señor Francisco Caro Calderón, viceministro de Vivienda y Urbanismo y director ejecutivo de COFOPRE. Señor George Oxu Sánchez, gerente general de COFOPRE. Señor Julio Alvites López, coordinador de INDECI. Distinguidos invitados. Permítame iniciar estas palabras, señora presidenta, haciéndole llegar, en primer lugar, el afectuoso saludo del ministro de Defensa, general Jorge Chávez Cresta, quien está al tanto de la participación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastre, CENEPRED, en esta quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción. Asimismo, a través suyo, permítame extender este saludo al señor vicepresidente y al señor secretario de esta comisión y a todos los participantes, tanto presenciales como virtuales. A continuación, respetuosamente, solicito su venia, presidenta, para dar inicio a la presentación de CENEPRED sobre los alcances de esta institución en el marco de la gestión de riesgos y desastres para el año 2023. Tiene usted el uso de la palabra. Con su aprobación, iniciaremos la presentación en el aspecto normativo, alcances y competencias de CENEPRED, a cargo del doctor Javier Pinillos, jefe de la Oficina Asesoría Jurídica de esta institución. En segundo lugar, presentaremos a la Comisión, por su intermedio, el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Desastres, SIGRID, el cual nos permite desarrollar los escenarios de riesgo a través de nuestra subdirección de gestión de la información. Estos escenarios son fundamentales en las acciones de prevención y reducción del impacto de los desastres a nivel nacional. Y finalmente, expondremos, señora presidenta, el estado situacional de los planes de prevención y reducción de riesgos y desastres a nivel regional, provincial y distrital. En este sentido, invito al doctor Pinillos, doy pase al doctor Pinillos para iniciar esta presentación. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, señor Pinillos. Señora presidenta, señores miembros de la comisión, señores funcionarios de las diferentes instituciones que están hoy día presentes, y con la venia del jefe institucional del CENEPRED, doy inicio a la exposición legal. Antes de iniciar la exposición, quiero manifestarles que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Riesgo de Desastres nace en el año 2011 a raíz del sismo de Pisco, en la cual se vio por intermedio de la Contraloría General de la República las falencias que se tenía en la oportuna atención a nuestros compatriotas que estaban generándose riesgos y muertes producto de un fenómeno natural. Eso generó que se cree la ley 29664, señora presidenta, y nos sentimos orgullosos porque después de 40 años en la cual se había creado la ley de defensa civil, que saludo que en sus 40 años de expertise solo veía la parte de la respuesta, solo veía la parte que sucede el fenómeno para poder actuar, solo se veía la ayuda humanitaria, que es lógico que tenían el expertise y necesariamente la ayuda correspondiente, pero no teníamos las acciones de prevención, no teníamos las acciones de reducción de riesgo, no mirábamos cómo podíamos ver los fenómenos naturales, cómo mitigarlos, cómo reducirlos, no teníamos esa visión. Y es por eso que al ingresar yo en el año 2011, cuando se creó el CENEPRED, en aquella época, era una gran oportunidad como profesional y como ciudadano peruano de decir que esta es la salida. Mucho hablamos de cultura de prevención, señora presidenta. Mucho hablamos de prevención. ¿Y qué hacemos por prevención? ¿Qué estamos haciendo por prevención? Ya nosotros hemos cumplido un decenio y estamos camino a cumplir los 12 años
de fundación de esta institución y tenemos, lógicamente, avances agigantados con el pequeño presupuesto y personal que tenemos, pero que esto está dejando en el país realmente escuela, porque nos basamos en los tratados internacionales. Cuando se creó la ley 29664, nos basamos en el tratado del marco de Hyogo. En eso nos tratamos y ahí hablábamos ya de la prevención. Se hablaba de la prevención y se recogió todo el expertise internacional. Perú, con esa ley, se convirtió en uno de los pioneros en América Latina. Fuimos invitados a muchos eventos, muchos foros con nuestra ley. Y ahí nació lo que se llama el CENEPRED. Ahora estamos en el marco de Sendai. Ahora estamos en el marco de Sendai correspondiente. ¿Qué hemos hecho nosotros como institución? Primero, señora presidenta, defender la vida de nuestros conciudadanos, que es el valor fundamental de la constitución política del Estado. La vida de ellos que están en zonas de riesgo. Acabo de escuchar el informe del viceministro, el director ejecutivo de COFOPRI, que realmente me asombra que estemos en situaciones en las cuales la población en cualquier momento está en riesgo, porque están, ¿en dónde están ubicados? Si cerca del IVA podemos ver, señora presidenta, a Chosica. Lo miramos todos los días. Están en las fajas marginales, en los ríos secos, donde por 100 años no ha podido venir un deslizamiento de agua o lluvias generadas como en el norte cuando sucedió por el Niño Costero, en La Libertad, en Lambayeque, Piura y todo este fenómeno que hemos tenido. Ahí está el problema que tenemos que trabajar en forma articulada, coherente y coordinada con los gobiernos locales. La ley es clarísima, la 29664. Establece las responsabilidades de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y de los sectores. La gestión de riesgo de desastres es transversal. La gestión de riesgo es sinérgica. La gestión de riesgo es participativa. Tenemos que participar tanto las entidades públicas, privadas y la comunidad, las organizaciones. Usted acaba de decir algo muy importantísimo. Trabajar en forma articulada, ordenada y con capacidad y experiencia. Colocar a los mejores profesionales que tengan el expertise y el conocimiento para dar solución a los problemas. No generar problemas, sino solución a los problemas. Y para eso ha sido creado el CENEPRED. Para eso fue creado el CENEPRED. El CENEPRED, lógicamente, que dentro del marco de Sendai, tiene muy claras las acciones que nosotros tenemos que ejecutar. A veces escuchamos y decimos, y cuando yo entré a la institución, ¿dónde trabaja usted? Me dijo, trabajo en el CENEPRED. ¿Y qué es eso? Me decían. No existe. No lo conocían al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. Su nombre es largo, pero recoge todo el espíritu de la ley internacional. Eso es lo que recoge el nombre de CENEPRED. Ahora estamos dentro de la institución trabajando dentro del marco de Sendai. Ya hablamos de la gestión prospectiva, ya hablamos de la gestión correctiva, de dos gestiones vitales, pero también eso tenemos que verlo dentro de los procesos que manejamos. El proceso de estimación, del conocimiento de riesgo, del proceso de la prevención, de la cultura de la prevención, del proceso de la reducción, señora presidenta, que tenemos que reducir los riesgos existentes. Tenemos que aprender a convivir con el riesgo. Convivimos con el riesgo, pero para eso existen técnicas, metodologías e instituciones científicas que tienen que tener los estudios necesarios para poder reducir y mitigar los riesgos, reducir la vulnerabilidad de la población. Eso es la ley 29664 y su decreto supremo 048, donde nos da una serie de competencias funcionales muy claras. Así como le ha dado a INDECI la parte de respuesta de ayuda, nos ha dado a nosotros los dos componentes de mayor importancia, que es el componente de la prevención y de la reducción de riesgo. Eso estamos nosotros aplicándolo actualmente y estamos en ese sentido dentro del contexto del marco de Sendai. Voy a entrar a la primera lámina del PPT con respecto al marco de Sendai del 2015 que se firmamos al 2050, donde somos miembros como Estado y participamos como Estado en todas las sesiones del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. El marco de Sendai tiene como pilar fundamental, como uno de los objetivos claros, la reducción del riesgo de desastres. ¿Y qué es la reducción del riesgo de desastres? Claramente lo dice el marco de Sendai, señora presidenta. Habla de la reducción sustancial del riesgo y de las pérdidas ocasionadas por los desastres. Lógicamente que tenemos que hacer proyectos de inversión. Lógicamente que tenemos que luchar por las vidas.
Lógicamente que tenemos que ver los medios de subsistencia, lógicamente que tenemos que ver por el patrimonio del Estado, del estatal, privado y de todos los que tenemos dentro de nuestra patria algún bien mueble. Eso es lo que buscamos, pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad del marco de Sendai? Estoy hablando de la parte internacional porque tiene relación vinculante con nuestra ley. El marco de Sendai tiene como fin alcanzar el objetivo previsto, que se debe implementar las siguientes acciones. Prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres. Estamos previniendo, para eso ha sido creado el CENEPRED, para generar los instrumentos técnicos normativos, para generar los alineamientos manuales, para darle las acciones inherentes a los 3 niveles de gobierno, al nivel central, al nivel regional y al nivel local, los instrumentos necesarios para con la asistencia técnica poder fortalecer sus capacidades y reducir todas las vulnerabilidades que se tiene que tener. Para eso ha nacido el CENEPRED, para estar junto a los gobiernos locales dándole la asistencia técnica, para decirle cuáles son sus competencias. Pero si los gobiernos locales no asumen el reto y la responsabilidad que por ley les corresponde, lógicamente que no vamos a poder tener el aliado estratégico para cumplir nuestras metas y objetivos que está buscando nuestra institución. ¿Y qué es en favor del país? No del CENEPRED, es en función del país. Miramos visión país y eso estamos viendo. El marco del Sendai al 2030 también tiene una de las grandes acciones, y hemos hablado en estos momentos, hemos hablado y escuchado el desarrollo sostenible. ¿Cómo generamos el desarrollo sostenible si hay un desorden en el orden territorial? ¿Cómo generamos desarrollo sostenible si estamos ubicadas en zonas de riesgo alto, riesgo muy alto no mitigable, que hay que reasentarlos, que no se puede estar las poblaciones en esa situación? Y ese es uno de los temas vitales que busca Sendai y lo vuelve a repetir en casi todos los 17 o 18 objetivos que tiene, que la reducción de riesgo de desastres es un tema transversal, que los objetivos para el desarrollo sostenible, si no trabajamos reduciendo los riesgos, lógicamente que no va a haber un apoyo sostenible. También en nuestra normativa nacional, señora presidenta, también tenemos el acuerdo del Consejo, el acuerdo nacional, también tenemos la política 32, que la política 32 recoge dentro del espíritu de la ley y la exposición de motivos para crear la ley, recoge al acuerdo nacional, que es el acuerdo nacional número 32 de la gestión del riesgo de desastres. ¿Y qué busca cuál es la finalidad? Y lo dice, desde ahí recogemos también de nuestra doctrina nacional, que busca proteger la vida, la salud y la integridad de las personas. Mire la responsabilidad que tenemos los funcionarios públicos, servidores públicos. Mire lo que tenemos que luchar por la vida, por la salud, ¿no? Y por el tiempo que me están dando, lógicamente, me dicen que probablemente debo terminar en unos minutos, pero voy a tener mi capacidad de síntesis para poder seguir disertando, porque es un tema que me apasiona, señora presidenta. Es un tema que lo he vivido 11 años. Es un tema que vine al CENEPRED sin conocer nada de gestión de riesgos. Y mire, estos 11 o 12 años me ha llevado a convencerme de que la única manera de poder crecer sosteniblemente es con prevención, con cultura de prevención, dándole a nosotros los objetivos que queremos en favor de nuestros conciudadanos, en los más rincones alejados de nuestra patria. Hasta ahí tenemos que llegar. No nos aminoramos por los pocos de presupuesto que nos puedan dar. Hemos sacado, como dice nuestro jefe institucional, hemos sacado músculo para llegar a los sitios más alejados y allí estaremos para poder hacer docencia y decirle que la gestión de riesgo de desastres se tiene que implementar en todos los gobiernos locales y en los 3 niveles de gobierno que nosotros queremos. Voy a correr un poquito, señora presidenta, con respecto al tema. Uno de los temas prioritarios, sin políticas, sin normas, no podemos trabajar. Y una de ellas es la política nacional. Acabamos de aprobar hace 2 años, la política nacional de gestión de riesgos al 2050. ¿Y cuál es la base de la política nacional? ¿Qué busca la política nacional, señora presidenta? Busca reducir la bendita alta vulnerabilidad en la que nos encontramos. La alta vulnerabilidad de la población y su medio de vida ante el riesgo de desastres en el territorio. Lo acaba de decir el viceministro, que están ubicadas en zonas de muy alto riesgo, que no sucede. Nosotros estamos escuchando del IGP y lo escuchamos por todas las emisoras a veces, que nos puede venir un sismo de 8.5, 8.9 o 9 grados. ¿Qué sucede aquí en Lima? ¿Qué pasaría con nuestro entorno de Lima cercado? Imagínese, señora presidenta.
en la responsabilidad que tenemos los funcionarios que trabajamos en la institución y en el Estado para poder cautelar la vida de nuestros conciudadanos. ¿Qué más busca la política nacional en una situación futura y deseada al 2050? Lógicamente que al 2050 es un largo camino que tenemos que hacer. ¿Pero qué está buscando? Está buscando, dentro del marco de Sendai y los tratados internacionales, al 2050 reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida. ¿Y qué busca la política para lograr? Y lo vuelvo a repetir y lo repetiré siempre donde tengo la oportunidad de hacer, lograr una mayor cultura de prevención y resiliencia en la población ante los riesgos de desastres. ¿De qué resiliencia hablamos a veces si nuestra población hace construcciones fuera de todas las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones? Construcciones que un solo movimiento de 5 o 6 grados se cae y tenemos muertes a diario. Ya he hablado, señora presidenta, de la finalidad del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Es interinstitucional, todas las instituciones, sin excepción. Es sinérgico, dinámico, articulado. Es descentralizado, tenemos que descentralizar, mirar, lo acaba de decir usted, señora presidenta. Tenemos que mirar las regiones, a dónde hemos llegado, cómo se llega, cómo podemos trabajar con ellos, qué tenemos que hacer. Si no descentralizamos, nos centralizamos y no avanzamos. Tenemos que salir a trabajar ahí, a capacitar, a dar asistencia, a darles los instrumentos necesarios para que puedan trabajar. Es transversal a todos los niveles de gobierno y es participativo. Bien, el marco normativo ya es la 29664, que es la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Y su aplicación, su aplicación es de obligatorio cumplimiento. Aquí existe un vacío, sí, que lo tenemos en todo este tiempo en la ley, que no hay una capacidad sancionadora, señora presidenta. No tenemos la capacidad de sancionar a los funcionarios públicos que incumplen los mandatos de la ley 29664 en Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres. Si tuviéramos una capacidad sancionadora, imagínese, yo no pondría el ejemplo que pongo siempre. Ha pasado el río Moche, se ha llevado toda una escuela, todo un hospital, pasan unos años y el mismo alcalde vuelve a construir ahí el hospital y la escuela, bendita sea. Y ha muerto, y haya un muerto, haya miles de muertos, igual debemos sancionar a los funcionarios para que puedan ejecutar lo que es la gestión de riesgo de desastres. Esa es una de las falencias y ese es uno de los aportes que podemos hacer ante el Congreso de la República. El marco normativo correspondiente a la gestión de riesgo de desastres también habla del PLANAGER. El PLANAGER es el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que hemos aprobado el año pasado y que tiene hasta el 2030. Ahí es reducir, porque todo tiene acción coordinada, articulada legalmente, como llamamos nosotros. ¿Y cuál es eso? La reducción de la vulnerabilidad de la población y los medios de vida ante los riesgos en el territorio. La gestión de riesgos de desastres, señora presidenta, y se define como un proceso social. Es un proceso social y su fin es la prevención, la reducción, el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad. Y lógicamente también, ¿por qué no mencionarlo? Porque el sistema de gestión de riesgos de desastres es los 3 componentes y es la preparación y respuesta ante situaciones que lo hace INDECI y que ya tiene su expertise más de muchísimos años, creo 4, ya va por la 5ª década para ese tema. Ya he hablado, señora presidenta, corresponde a los componentes prospectivo y correctivo, que es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es el componente de la gestión prospectiva? Es el conjunto de acciones que se planifica y se realiza para fin de evitar el riesgo futuro. Esa es la prevención. Escuchamos mucho prevención en salud y estamos haciendo en prevención, en gestión de riesgo de desastres. Debemos impulsar la prevención en todos los niveles y uno de ellos es como una política de Estado, la prevención en los riesgos de desastres y reducir la vulnerabilidad de nuestra población. Y la gestión correctiva, sí, hay una serie de poblaciones ya que es imposible que podamos hacer acciones solamente de salvaguardar y hacer acciones de corrección en su conjunto para que el objeto de corregir estas variables y darle mayor seguridad. Hay situaciones, como le ponía como ejemplo en algún momento yo el volcán Ubinas. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a tener que cercar al volcán Ubinas para que no afecte a las poblaciones del costado, de que están en sus faldas? No, tenemos que buscar las zonas seguras y trasladarlos, porque ese es el proceso de reasentamiento, que también existe una ley que se puede reasentar. Tenemos en nuestro territorio los lugares adecuados, tendremos que buscarlos y tendremos que tener los informes correspondientes. La composición del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.
La máxima autoridad es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y está presidida por el presidente de la República y los ministros y los diferentes sectores de los ministros que están cuando existe una acción. ¿Quién es el ente rector que tenemos en la gestión de riesgos de desastres actualmente? Es la presidencia del Consejo de Ministros. ¿A quién debemos fortalecer? ¿A quién debemos darle todo el input necesario? Es al ente rector. Pero el ente rector ahora, por la carga administrativa y estatal, de repente no está cumpliendo su función. Pero ahí tenemos que darle fuerza, porque el ente rector, y si no, tendremos que tener las medidas correctivas necesarias para poder fortalecer la gestión de riesgos de desastres. Y esos dos pilares de dos instituciones técnicas científicas de vital importancia. ¿Cuáles son ellas? El CENEPRED e INDECI. Vamos avanzando al hacer una institución técnica científica, que tenemos que dedicarnos a hacer estudios de investigación, que tenemos que dedicar a dar asistencia oportuna, que tenemos que tener los informes de escenario de riesgo, de información. Y me acabo de acordar en estos momentos, cuando llegamos en el 2011, lamentablemente, señora presidenta, cuando queríamos información de CENAMI, IGP, INGEMET y todas las instituciones técnicas científicas, nos cobraban por darle una información. Y cuando nos cobraban por darnos información del Estado, nos daban una información atrasada de 20, 30 años. ¿Qué nos servía para la toma de decisiones? ¿Cómo podíamos orientar a los funcionarios públicos a tomar decisiones en proyectos de inversión con una data tan anticuada que no servía? Hoy, gracias a Dios, señora presidenta, tenemos un sistema de información en gestión de riesgos de desastres actualizado y que sirve para todo el Perú y para todo el mundo que pueda ingresar a nuestro sistema y tener una data real para la toma de decisiones de diferentes funcionarios. Finalmente, ya para terminar, señora presidenta, ¿qué hace el CENEPRED? Formula instrumentos técnicos normativos, genera conocimiento del riesgo, fortalece capacidades, realiza el monitoreo y seguimiento de evaluación del PLANAGER, que es el Plan Nacional de Gestión de Riesgo, de la política y de las acciones en la gestión prospectiva y correctiva. Finalmente, quiero terminar diciéndole, señora presidenta, que las autoridades responsables de los procesos de la gestión de riesgos de desastres son los gobiernos locales. Con ellos tenemos que trabajar, a ellos tenemos que concientizar, a ellos tenemos que convencer que ingresen en su presupuesto recursos económicos para las acciones de prevención. A ellos tenemos que, y si subsidiariamente no se puede, no tiene ese gobierno local, al gobierno regional. Y si el gobierno regional no tiene, al gobierno nacional o a su sector para poder tener las acciones. Quiero cerrar este tema diciéndole que esta oportunidad nos ha dado a nuestra institución para decirle lo valioso que es la prevención y decir una frase que se habla en el ámbito nacional e internacional. Invirtamos $1 en prevención y ahorremos $10 en reconstrucción. Mire la reconstrucción que tenemos de Pisco que no se acaba, mire la reconstrucción de Piura que no se acaba y todas las reconstrucciones que tenemos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, a continuación, el segundo punto de exposición es el sistema de información para la gestión de riesgo de desastres. El doctor Pinillos ha expuesto un poco la esencia, la base legal. Ahora vamos a mostrarle a usted y a todos los señores congresistas con qué instrumentos son los que trabajamos para elaborar y cumplir nuestra función. Esa exposición la va a hacer el ingeniero Alfredo Zambrano, y le pido su autorización para que vía Teams pueda hacer su exposición. Autorizado. Buenas tardes, presidenta. Por su intermedio, Alfredo Zambrano, subdirector de gestión de información del CENEPRED. Si me permite, voy a compartir pantalla brevemente. Bien. No sé si puede ver lo que estoy proyectando, que es un mapa del Perú, no sé si se ve. Sí, sí se ve. Listo, muy amable. Bien, justamente una de las preguntas o debilidades, para afrontar los temas de prevención y reducción de riesgos era la escasa información con que contaba el Perú y por tanto las autoridades en los 3 niveles de gobierno para implementar acciones de prevención y reducción. Entonces, partiendo de esa premisa, el CENEPRED ha contribuido justamente en gestionar esta información, en gestionar el conocimiento del riesgo, ¿no? Tal es así que nosotros, en coordinación con las entidades técnicas, bien lo mencionó el
doctor Javier Pinillos, contábamos con una insuficiente o escasa información, ¿no? Y entonces el CENEPRED, desde su fundación, comenzó a trabajar escenarios de riesgo a nivel nacional, siempre en coordinación y colaboración con las entidades técnicas. Por ello, hemos generado escenarios de riesgo por diferentes tipos de peligro. Así tenemos escenarios de riesgos ante inundaciones por lluvias fuertes. Ya no hay excusas para no saber, digamos, dónde van a suceder estos eventos, cuál es la situación de riesgo, tanto en el nivel regional o local. Así también hemos desarrollado escenarios de riesgo ante inundaciones, ante eventos como el Niño, por ejemplo, ¿no? Que son eventos atípicos, sin embargo, tienen un gran impacto en la economía nacional. Entonces, estos instrumentos que son generados en coordinación con las entidades técnicas son puestos de conocimiento a las autoridades en los 3 niveles de gobierno para que puedan tomar las acciones oportunas para prevenir y reducir los riesgos. ¿Sí? Asimismo, hemos desarrollado escenarios, había mencionado, por diferentes tipos de peligro, pero es muy importante anotar también acá que para saber cómo afrontar estos riesgos, primero debemos saber cuándo va a suceder. El CENEPRED viene desarrollando, digamos, escenarios por temporalidad. Entonces, si nos preguntan cuál es la situación de riesgo, la temporada de verano, que es la que estamos, respecto a las lluvias a nivel nacional, hemos desarrollado un mapa a nivel nacional que nos dice durante los meses de enero a marzo cuáles son aquellas regiones que van a presentar ámbitos geográficos con un mayor nivel de riesgo. Mírenme, esto es muy importante. Entonces, con esto estamos atendiendo las preguntas de cuándo va a suceder y dónde va a suceder. Porque sin esta información no se puede justamente saber qué acciones o qué medidas podemos tomar frente al riesgo. Entonces, hemos trabajado escenarios de riesgo por temporada de lluvias, que es, digamos, uno de los fenómenos más recurrentes a nivel nacional. Sin embargo, dadas las características geográficas de nuestro territorio, tenemos también la problemática de las heladas y friajes. Así tenemos en la zona selva, como ustedes pueden ver, mapeado estos ámbitos geográficos donde se suceden los friajes. Y de igual forma, tenemos identificado cuáles son estos ámbitos geográficos que tienen niveles de riesgo muy alto ante las heladas. Entonces, esta información, ¿qué cosa ha permitido y ha contribuido, por ejemplo? Esta información ha sido muy importante para elaborar el plan multisectorial ante heladas y friajes, donde justamente han utilizado como información base o insumo principal nuestros escenarios de riesgo, ¿no? Donde le hemos dado a nivel incluso de centro poblado, la categoría de riesgo muy alto o alto según corresponda, ¿no? Entonces, esta información no solamente tienen acceso funcionarios del CENEPRED o entidades vinculadas directamente a la gestión de riesgo, tienen acceso, digamos, los sectores, los ministros, las entidades técnicas, gobiernos regionales, locales, incluso la población, ¿no? Es decir, la población toma conocimiento también de cuál es la situación de riesgo en un determinado ámbito a nivel nacional, ¿no? Entonces, como puede ver, señora presidenta, he mencionado los fenómenos de lluvias, que es la mayor recurrencia se presenta, la temporada de bajas temperaturas, que también es una temporada bien marcada, pero también tenemos la problemática de los incendios forestales, ¿no? Entonces, también de la misma forma hemos desarrollado el conocimiento sobre estas áreas o ámbitos que tienen un nivel de riesgo muy alto ante incendios forestales. Ahora, bien, ante el contexto del COVID-19, durante los años 2020, 2021, incluso 2022, se trabajaron escenarios de riesgo a nivel local donde permitía, digamos, a las entidades involucradas en afrontar, digamos, este riesgo, este nuevo riesgo, porque nadie tenía
conocimiento, digamos, de su comportamiento, cómo iban a desarrollarse, digamos, este tipo de peligro. Se me fue la proyección, no sé si es así. Confírmeme, señora presidenta, por favor. Vamos a dar una pausa para mejorar. Bien, a ver, nuevamente, por favor. Bien, ¿se ve en mi pantalla? ¿Me confirma, señora presidenta? Sí se ve. Listo. Bien, quiero culminar señalando que la información que se genera, digamos, durante todo el año, todo el tiempo, es permanente, se viene también generando información incluso a nivel local. ¿Qué quiere decir esto? Muchos preguntan, ok, yo puedo conocer la situación de riesgo en mi localidad, pero no todos saben qué medida deben tomar para prevenir y reducir los riesgos, ¿no? Entonces, ante esa situación, hemos trabajado información de las entidades técnicas justamente para saber qué medidas preventivas y de reducción pueden implementarse, donde se han identificado estos puntos o zonas críticas de inundaciones, deslizamientos, huaicos. Entonces, les quiero mostrar finalmente el detalle de información que hemos alcanzado. A continuación, en pantalla estamos viendo información de puntos críticos por inundación. En este caso es provista por la Autoridad Nacional del Agua, y vamos a poder ver, digamos, el nivel de detalle de esta información y qué, digamos, medidas recomiendan en cada una de ellas, ¿no? Para que puedan ver que, además de saber dónde va a suceder un evento de riesgo, también pueden saber qué medidas se pueden implementar para prevenir y reducir lo mismo. Entonces, por cada uno de estos puntos se desarrolla una ficha técnica donde, además de decirnos los elementos en situación de riesgo, e incluso nos dan una medida, les había mencionado, para prevenir y reducir los riesgos, ¿no? Esta información es generada por las entidades técnico-científicas, en este caso la ANA, ¿no? Y es de igual forma puesto de conocimiento vía capacitación, asistencia técnica, que también es un trabajo muy importante que viene desarrollando el CENEPRED a nivel nacional, y también, como les había mencionado, es de acceso libre. La población puede acceder también, y los invito también a los señores congresistas, miembros de la comisión y en general, que puedan acceder a este importante instrumento para saber justamente cuáles son los avances a nivel regional y local para prevenir y reducir los riesgos en el territorio nacional. Muchas gracias, señora presidenta. Basta. A usted, señor Zambrano. Presidenta, para concluir la presentación de CENEPREP, hemos, recapitulando, visto el marco teórico y el campo de acción, y con qué instrumentos técnicos científicos CENEPREP elabora sus escenarios de riesgo y hace la perspectiva. Ahora vamos a ver resultados. En esta posición a cargo del arquitecto Luciano Paredes, vamos a ver los planes de riesgo de reducción a nivel regional, a nivel provincial, distrital y Lima, haciendo él una pequeña introducción en qué consisten estos planes, y ya las cifras van a hablar, digamos, por todo lo demás. Permíteme, pido autorización respectivamente para que el arquitecto Luciano Paredes pueda iniciar su disposición. Muchas gracias. Palabra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Ya hemos visto, como bien lo mencionó nuestro jefe institucional,
todo lo que es el marco normativo y la importancia del conocimiento del riesgo. Pero siempre nosotros decimos no solo quedarnos con el mapa, ¿no? No solo quedarnos con ese punto en color rojo, ¿no? Si nos quedamos ahí, ese punto va a seguir de color rojo o ese punto va a seguir de color naranja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar ese escenario de riesgo? Trabajar en la reducción del riesgo. Y aquí desde el CNEPRE, uno de nuestros productos bandera son los planes de prevención y reducción del riesgo de desastres. La siguiente, por favor. Así que vamos a empezar definiendo qué es un plan de prevención y reducción del riesgo de desastres. El plan de prevención es un plan específico. El reglamento de la ley 29664 nos indica que las entidades en los 3 niveles de gobierno, todas las entidades, tienen que elaborar 6 planes específicos. Y uno de ellos, y el primero, es el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres. ¿Para qué me va a servir este plan? Para identificar medidas, actividades, programas y proyectos para prevenir y reducir los riesgos en mi territorio. Este plan va a tener un enfoque territorial, va a estar basado en un diagnóstico territorial y en base a ese diagnóstico, yo, gobierno regional, gobierno local o gobierno nacional, voy a implementar medidas para prevenir y reducir ese riesgo con el objetivo de cambiar ese escenario de riesgo. En la siguiente, por favor. ¿Qué resultados hemos venido teniendo del CNEPRED? Como hemos visto, nosotros desde el CNEPRED somos una entidad técnica asesora. Nosotros damos asistencia técnica a los 3 niveles de gobierno. A nivel de gobiernos regionales, poco a poco hemos ido cerrando la brecha en los que son planes de prevención. Contamos con 16 planes de prevención y reducción del riesgo aprobados. Para este año 2023 esperamos poder cerrar la brecha y que todos los gobiernos regionales cuenten con su plan de prevención y reducción del riesgo. Aquí puede ver en el mapa, los que están pintados en azul, ya son los gobiernos regionales que cuentan con un plan de prevención y reducción del riesgo, y los que están en blanco todavía no cuentan con este plan. El siguiente. Pero no solo lo trabajamos a nivel regional, también lo estamos trabajando a nivel de provincias. Ahí a la fecha ya tenemos 60 planes de prevención y reducción del riesgo aprobados. ¿Qué es lo que estamos haciendo este año, ¿no? Estamos priorizando las ciudades donde hay más población expuesta. Esto en base también a la tipología de municipalidades con la que trabaja el MEF, así que estamos priorizando las municipalidades tipo A y B, que son las capitales de provincia o ciudades importantes dentro de la provincia. ¿Por qué? Porque priorizando esas ciudades donde se concentra mayor población, vamos a tener un mayor efecto en la reducción del riesgo. La siguiente. Y a nivel distrital tenemos 200 planes de prevención y reducción del riesgo, 209, planes de prevención y de reducción del riesgo de desastres ya aprobados, ¿no? Como ven, nuestra intervención es a nivel nacional. Lamentablemente, somos una entidad pequeña todavía. Nuestro presupuesto no pasa de los 10 millones. Y con el poco presupuesto y personal muy técnico que tenemos, tratamos de cubrir toda la demanda que tenemos en todo el país. La siguiente. Y donde sí hemos cerrado un poco más de brechas por el tema de que para intervenir Lima no se necesita mucho presupuesto. Ahí sí tenemos ya los 25 planes a nivel distrital en Lima, ¿no? La brecha es un poco menor en Lima, pero esto se debe a que con el poco presupuesto que tenemos, a veces es un poco más sencillo llegar a Lima y a las demás zonas estamos llegando de manera virtual o con los coordinadores de enlace que tenemos, pero actualmente solo contamos con 6 por temas presupuestales, ¿no? Así que nuestra intervención es a nivel nacional y una manera que nosotros estamos programando para el 2023 de cerrar brechas es lograr que los gobiernos regionales cuenten con sus planes de prevención y priorizar a nivel de provincias, las capitales de provincias puedan contar con sus planes de prevención y reducción del riesgo, ¿no? Ya lo mencionó el doctor Pinillos, nuestro jefe de asesoría jurídica, $1 invertido en prevención y reducción son $10 que uno no gasta en la parte de recuperación. Todo gasto en prevención y reducción no es un gasto, es una inversión. Dicho esto, señora presidenta, le cedo la palabra a nuestro jefe institucional para las palabras de cierre. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Tras lo expuesto, podemos concluir que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CNEPREP, es la institución técnica encargada de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en los procesos de estimación, prevención y reducción de riesgo, así como la reconstrucción. Esta tarea la estamos llevando mediante un trabajo conjunto con los 3 niveles de gobierno a fin de desarrollar e implementar los planes de prevención y reducción de riesgos y desastres. En este sentido, exhortamos a los representantes de los gobiernos locales, regionales, provinciales,
a trabajar junto a sus oficinas en la gestión de riesgos y desastres y con el apoyo técnico de CENEPRED en sus planes de prevención y reducción de riesgos de desastres correspondientes para salvaguardar la integridad de todos los peruanos y peruanas y mitigar impacto social, económico de desastres. Y concluyo, yo soy de los que piensan que 8 o 50, 100 millones no hacen la diferencia si no hace la voluntad de querer trabajar, y lo estamos haciendo de manera sostenida y profesional. Es la prontitud de nuestra información es lo que va a salvar la vida. Hacemos planes trimestrales y planes inmediatos. Inmediatos están en este momento a través del Centro de Operaciones Nacionales, los diligenciamos y se están comunicando y se toman acciones pertinentes. Ahí hemos ganado velocidad. Nos falta llegar, pero se han priorizado. Efectivamente, ese factor limitante no es excusa para no cumplir nuestra función. Tenemos que esforzarnos más. No esperamos que nos aumenten el presupuesto para poder trabajar. Trabajaremos con el presupuesto que tengamos. Trabajaremos más horas. Haremos un uso compartido pues, de todos los instrumentos, pero el compromiso de CENEPRED es el mismo del cual se ha iniciado. A dar información científica oportuna para poder salvar vidas y reducir el daño que se puede hacer en la propiedad y en los bienes nacionales. Y esforzarnos a poder llegar a otros escenarios que hemos priorizado, y tenemos también un escenario adicional que estamos entrando a partir de este año. Es en los idiomas originarios y locales, como es el aymara y el quechua, para poder tener los planes no solamente en castellano, sino en la lengua de origen, con todas las estimaciones que ellos puedan reducir. Le agradezco muchísimo a usted y por sus intermedios, señores congresistas, su paciencia y el tiempo de escucharnos nuestra exposición. Agradecemos, doctor Ernesto Fuentes. Asimismo, agradecemos al señor Pedro Prada Vega, Mora, Javier Pinillos, al doctor, que muy bien nos ha ilustrado con esta ley, que creo que nos ha nutrido de esa información y nos ha combinado a ese compromiso de la prevención de desastres. Al doctor Luciano Paredes, de igual manera, Marcos Escapa Checo, al señor José Antonio Mesa y al señor Hugo Vilela Alba. Agradecerles a ustedes por su exposición, esperando escuchar a los colegas, a los congresistas que puedan hacer sus preguntas y absolverlos. Agradecemos la exposición. Señores congresistas, les damos el uso de la palabra al congresista que pueda hacer alguna exposición, levantando la mano virtual o presencialmente. Señor jefe de CENEPRED, doctor Ernesto Fuentes, y a los funcionarios que hoy han expuesto, le vamos a hacer una pregunta. En el Cusco hay un promedio de 10.000 incendios activos que afectan el medio ambiente y destruyen el ecosistema de la flora y la fauna. En ese sentido, en octubre del año pasado ocurrió un incendio muy grave. ¿Qué acciones se han tomado al respecto? Correcto. Un incendio forestal, disculpe. Sí. Como lo mencionó el ingeniero Alfredo Zambrano, que también nos está escuchando, efectivamente, ¿cuál es el papel de lo que hemos visto y lo que nosotros hacemos? Nosotros anticipamos el incendio. Tenemos informes, por ejemplo, que por poner a Apurímac o Cusco, hacemos la anticipación de que puede ocurrir un incendio, y en esa estimación, o sea, no es un cálculo al azar, sino es un estudio que se hace, por eso se llama la parte prospectiva, es una ciencia. Entonces, en esa estimación, alertamos a las autoridades, en primer lugar, que puede ocurrir un incendio con determinadas características, vale decir, la cantidad de hectáreas en las cuales se va a afectar el incendio, las personas o las comunidades que estarían sufriendo, digamos, los estragos por el incendio, y si algún tipo de bien.
Este escenario se entrega a veces en el caso del incendio, hasta con 2 meses de anticipación, 3 meses de anticipación. Esta comunicación se corre a través de los mecanismos electrónicos y físicos. Entonces, nosotros cumplimos con avisar y con reiterar. Y como dijo el doctor Pinillos, no tenemos capacidad sancionadora. Lo que hacemos, por ejemplo, en este momento está el general Arata, que es de la Policía Nacional, y la Policía Nacional es los primeros que se enteran de todas nuestras acciones porque ellos hacen los planes operativos para poder tomar acciones con respecto a eso. Pero la policía pues no tiene mangueras, tanques de agua, ni mucho menos, y hay que coordinar con otras instancias. Entonces, el responsable de cualquier incendio es el alcalde, en primer lugar. Ellos son los que tienen que actuar y a ellos son los que nos comunicamos. Si el señor alcalde no tiene los recursos para poder hacer, tiene que hablar con el jefe de la región para que le diga el gobernador, regional, le surta de los elementos. Y si este señor no tiene los recursos, pues viene el ejecutivo con los elementos necesarios. Entonces, en ese tipo de situaciones de incendios forestales, sí tenemos hasta un adelanto de meses. Por ejemplo, en el caso de Apurímac, que es el que más recuerdo, en agosto hicimos el pronóstico y cuando han ocurrido nos han llamado. Entonces, al momento que ya está la ocurrencia, son los colegas de INDECE los que toman acción y ellos inmediatamente, ellos tienen también un plan de operaciones, porque ellos también son notificados por nosotros para que al momento que ocurra, ellos van a tomar las medidas correspondientes. Entonces, es un elemento, digamos, de posta. Nosotros hacemos la alerta y lo ideal sería, Presidenta, es que tengamos el mismo nivel de respuesta por parte de la autoridad, los gobiernos subnacionales. De tal manera que INDECE, no es por nada, no quisiéramos que ocurra porque, digamos, en un escenario feliz todo sería así. Pero lamentablemente hay elementos que sí son impredecibles. Digamos, un sismo, no podemos decirle, pues, que va a ocurrir en tal fecha. Es probable que en este año que cumplimos los 150 años de relaciones con Japón, avancemos a un sistema de prevención, en el sistema de las 2 placas que tenemos, para que tengamos un tiempo bastante amplio de respuesta, que no sean los 5 segundos que estamos actualmente trabajando, que no nos sirven para mucho, sino que sea cerca de 1 minuto previo en Lima. De tal manera que una respuesta. En los incendios, entendemos primero la comunicación, hacemos el análisis, la perspectiva y diseñamos la posible ocurrencia. Con muchísima anticipación, en el caso de incendio, sí estamos definiendo lluvia, incendio, podemos decirles, va a ocurrir y va a afectar a tantas personas y tantas cosas. La respuesta del gobierno subnacional no llega a ser tan efectiva y lamentablemente pues ahí los colegas de INDECE pues tienen que actuar al momento de la ocurrencia para aplacar, atender a la población. Su labor es muy eficiente, pero es reactiva. Nosotros hay un momento en el cual le damos la posta de esa ocurrencia. Entonces, trataremos de buscar una iniciativa legislativa que usted nos pueda apoyar para que estos funcionarios de gobiernos subnacionales que no hacen caso omiso a nuestra provisión, de alguna manera sean, no digo sancionados, pero un jalón de oreja para la reacción. Son vidas, son personas, son bienes lo que está. Sí, es muy importante que las autoridades se capaciten y vean sus responsabilidades que tienen, ¿no? Doctor Ernesto, en Lima se habla mucho de que va a haber un sismo de 9 grados, de 10 grados. ¿Cuál es el plan de prevención para mitigar este sismo si pudiera suceder? En realidad, la respuesta está más en INDECE. Nosotros podemos anticipar. Entonces, el organismo con el cual trabajamos es el SISMIT y GEMET, que nos nutrimos en base a su información para poder establecer, anticipar la ocurrencia. Entonces, en el caso de Lima, Lima tiene 2 placas, lo cual hace más fácil. En el caso de Japón son como 7 u 8 placas. Entonces, una placa continental y la placa famosa de Nazca. Entonces, esas placas están superpuestas y por efecto de rotación se van a desplazar. Ese desplazamiento es lo que genera el sismo. Entonces,
Está científicamente demostrado que antes que ocurra esa fricción que va a generar el sismo, hay señales que van a ser posiblemente captadas. Entonces, lo que dijo el ingeniero Luciano, que con un presupuesto de 8 millones estamos trabajando, ese elemento requiere 200 millones de dólares solamente en el cable para poner entre las placas y ponerlo. Entonces, escapa ampliamente a nuestro presupuesto, y el INDES, creo que ni los dos presupuestos juntos llegaría a esa estima, pero sí sería recomendable crear una iniciativa que permita llegar a la tecnología japonesa, por ejemplo, extender la actividad. El señor ministro de Defensa es un experto en eso, también ha llevado a generar varias iniciativas. Y justamente el día de mañana esperamos hablar con el embajador de Japón en una ceremonia que va a haber en qué medida podemos colaborar y prepararnos. Entonces, para manejar la técnica necesitamos ser instruidos también nosotros y los colegas de INDES en su momento, y para poder monitorear está también organismos técnicos como el SESMIT y GIMET, que son, por ejemplo, los que están monitoreando constantemente esos escenarios. Creemos, y con esto concluyo, CENEPRED no puede hacer nada si es que no cuenta con los elementos necesarios para poder prevenir. Lo que sí se ha hecho bastante es con respecto a lo que hay un plan de prevención de reducción de riesgo para desastres en Lima metropolitana, y que tenemos nosotros las acciones que en el caso de que ocurra, cómo se va a proceder. Entonces, en un escenario, en el grado que usted ha puesto, lamentablemente es un escenario catastrófico. Lima tiene varias zonas de riesgo y yo sugiero manejar con prudencia la información. O sea, tenemos una capacidad de respuesta y creo que esa capacidad de respuesta va a permitir salvar vidas. Lo que nos falta es ahora, y esa es la ciencia en todo el mundo, es la capacidad previa, lo que tendríamos que hacer en la parte prospectiva. Y que no agotemos todos los fondos necesarios para poder llegar a establecer el mecanismo que nos anticipe esos 30 o 40 segundos necesarios para apartarnos de la ventana, bajar las escaleras, ir a las zonas seguras, desplazarnos a otros sitios, que es lo que es el objetivo que tiene CENEPRED en la medida que contemos con ciertos elementos adicionales como son los recursos económicos. Me pareció muy importante el aporte que usted nos está haciendo llegar a toda la Comisión de Vivienda, en el sentido que necesitamos un mecanismo para tener la tecnología y apalear este sismo que viene amenazando a Lima, ¿no? Mi recomendación y nuestra disposición de esta comisión es para trabajar en conjunto y hacer un proyecto legislativo para que se tenga ese presupuesto y podamos contar con la tecnología que necesitamos para la prevención. Así es que trabajemos juntos, veamos los problemas juntos y tengamos que tener las propuestas de solución juntos, y desde nuestra comisión vamos a estar nosotros atentos a que este proyecto legislativo se haga lo más antes posible, porque tenemos que salvar vidas. Y creo que el gobierno tiene que pensar en que la prevención es lo más importante. Vamos a ponernos a disposición la Comisión de Vivienda para sacar este proyecto de ley legislativo a favor de la tecnología y hacer la prevención que necesitamos. Señora Presidenta, no sé si podría hacer una consulta, Paredes Castro, al representante de CENEPRED. Tiene la palabra el señor Yontay y luego la congresista Francis Paredes. La palabra, vicesecretario Yontay. Muchas gracias, señora Presidenta, y por su intermedio a nuestro invitado, el señor Ernesto Fuentes Coll, jefe de CENEPRED. Han mencionado sobre el país de Japón, que tiene una tecnología muy avanzada en temas de prevención de riesgos, sobre todo en temas de
de tsunamis, ¿no? O tifones pequeños que hay en todo el litoral que tiene Japón o alrededor de sus fronteras marítimas. Y también normalmente Japón es un país que tiene alto índice de temblores casi todos los días en diferentes zonas. Quisiera preguntar cuál es el plan de prevención, o si tuvieran algún plan de prevención para todo el litoral marino costero en nuestro país por eventuales tsunamis o tifones que se puedan dar. También, ¿cuál es la política de prevención ante los friajes y heladas en las zonas altoandinas? Y por último, quisiera preguntar sobre el presupuesto, ¿cuál sería el presupuesto ideal que necesitarían para que ustedes puedan ejecutar todos los proyectos de prevención que hay en el país? Sobre todo cuando son temas muy delicados, ¿no? Que en todo el país vemos que tenemos una geografía muy distinta, ¿no? La costa, la sierra y la selva, con problemáticas muy distintas entre ellas, y necesitamos tecnología de punta para que esto se pueda dar mayor énfasis, sobre todo a través de los gobiernos regionales, ¿no? Quisiera que nos explique un poco por vuestro intermedio, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, doctor Ernesto Fuentes, para resolver la consulta. Correcto. En primer lugar, los planes de prevenciones, efectivamente, como lo mencionó el ingeniero Zambrano, primero vemos los escenarios de riesgo. Entonces, hay eventos de riesgo que vienen asociados. Por ejemplo, cuando hay lluvia muy fuerte, va a haber un derrumbe. Uno viene con lo otro, esa ya es la experiencia. Los científicos vienen a hacer la correlación de hechos con uno con lo otro. Entonces, los pronósticos que hacemos de escenario de riesgo nos nutrimos de los organismos técnicos especializados que hacen acopio de información con respecto a las lluvias y planteamos el escenario de riesgo en función a lo que se viene haciendo. Entonces, nuestros escenarios, nuestros pronósticos no son para el año, o sea, es para 24 horas, para el día. Entonces, esa información la compartimos con el INDECI, y INDECI toma la información también para tomar las medidas correspondientes, porque, digamos, con respecto a lo que mencionaba, tsunamis. Los tsunamis pueden tener varios orígenes. Entonces, si es un origen frente a un evento que tampoco podemos pronosticar que ocurra. Es el caso, por ejemplo, de un terremoto en una zona o un volcán submarino que hace eclosión. Entonces, lo que se hace efectivamente es tener un sistema de control que la Marina de Guerra, por ejemplo, a través de sus elementos de la capacidad de puerto, etcétera, indican unas fuertes variaciones. Ellos sí nos nutren y nos permiten decir que efectivamente va a llegar, por eso llega la estimación, por ejemplo, terremoto en Oceanía, y si saca el comunicado no va a afectar tsunami, como puede ser, por ejemplo, en otro lado. La parte reactiva es el otro lado. Entonces, ¿cuál es el problema acá con tsunami? Quiero aprovecharlo. Tenemos normas de construcciones que son muy claras, que no se pueden construir nada 50 metros dentro de la orilla. Si vamos a la Costa Verde, ya que estamos hablando de Lima, hay zonas en las cuales sí se han construido y no se ha respetado ese límite, por razones que creo que sería un poco largo mencionar, pero la realidad es esa. Entonces, actualmente, ¿por qué no tomamos el ejemplo del maretazo que ha habido en todo el litoral? Y hay un fallecido, ya hay un fallecido. Entonces, que es un pescador, las casas de playa no respetan pues los límites y se dan autorizaciones en las cuales ya vienen los problemas, para la cual que eso ya no es ni de CENEPRED, sino corresponde al gobierno subnacional establecer las medidas correspondientes para poder evitar y haber un mayor control en esa medida. CENEPRED da las recomendaciones, pero el gobierno nacional da las licencias de construcción. Entonces, los tsunamis, como los maretazos, si tienen consecuencias son porque los gobiernos locales quizás no reaccionan a tiempo o no
o la población tampoco, no tenemos una cultura de riesgo. O sea, el señor congresista hablaba pues de Japón. En Japón es otra cultura de riesgo. Ellos tienen su chip. Entonces sí deberíamos trabajar pues desde el colegio la cultura y tomar en serio los ensayos que hacen los colegas de NESI. Entonces eso nos va a salvar la vida. O sea, tomar todas las precauciones y todo lo demás, que ya no nos corresponde a CENEPRED. Entonces, con respecto al tema de los temblores de tsunami, sí, efectivamente, hay las organizaciones como la Marina de Guerra del Perú, etcétera, que nos permiten prever y anticipar y decir las posibles consecuencias si es que las hubiera. Con respecto al friaje de las heladas, el ingeniero Zambrano mencionó que son eventos que ocurren, efectivamente, y las condiciones pueden ser todos aquellos, hay momentos en los cuales uno viaja a Tarapoto, que es un sol increíble, y uno puede ver cómo el hielo se forma entre las alas del avión. Entonces, esas condiciones meteorológicas, así es el Perú, o los friajes que llegan a Iquitos con el calor que hay, la gente llega a establecer. Entonces, hay un decreto supremo que aprueba el Plan Multisectorial ante heladas y friaje 2022-2024, que es el decreto supremo 047-2022, en el cual se establece el mecanismo correspondiente para poder atender lo que el señor congresista y CENEPRED observa estrictamente tal cual está establecido. Y la parte presupuestal, que es el tercer punto, ¿con qué presupuesto? CENEPRED fue creado con un CAP para 190 personas. Desde que se ha creado, se comenzó con 20 y ahora hay aproximadamente 80 y tantas personas. Hoy día de hoy he presentado a través del Ministerio de Defensa para llegar al MEF, estoy pidiendo que se amplíe todo nuestro CAP a 190 para contar con más profesionales y hacer equipos multidisciplinarios para poder abarcar más y mejores escenarios de riesgo. Pero esa es la parte humana, ahora viene la parte técnica. Entonces, en la parte técnica, hay una situación bastante clara, es cómo vamos a enfrentar los escenarios futuros. Nuestros hermanos de Puno, por ejemplo, que cultivan, si ellos tienen información de que va a haber una helada, entonces con esa información ellos van a compartir y van a tener la posibilidad de no perder sus cultivos. Estamos en el boom de la agroindustria en este momento, es altísimo. Entonces, es vital decir cuándo va a haber sequías, cuándo va a haber lluvias abundantes, para protegernos o para aprovechar la coyuntura. Entonces, esos instrumentos los compartimos con otros organismos que por ejemplo, como el CENAMI, etcétera, que nos dan información, pero CENEPRED está también con instrumentos que son los modelos prospectivos. Esos modelos prospectivos son los que nos van a ayudar a mejorar los recursos, no perder las cosechas, y todos estos fenómenos que es de toda la vida, Presidenta, no es de este gobierno o de este año, es toda la vida. Entonces, en recursos humanos, por ejemplo, nosotros necesitamos, el total son 13 millones de soles, 13.979.000. 13.979.588 soles. En recursos humanos, para poder entrar y nivelarnos al CAP, que no se ha hecho en 12 años, son 7.224.000. Para fortalecer la tecnología e información, son 5.710.000, o sea, es del desglose de los 13 millones, ¿no? 5.710.889. Y estamos yendo a un nuevo local en límite de Barranco con Miraflores, porque el alquiler que estamos pagando actualmente es muy caro. Estamos pagando un alquiler de 50.000 soles mensuales y estamos pagando arbitrios por 30.000 soles. Entonces, hemos tenido la oportunidad de hacerle presente y por indicación directa del señor ministro de Defensa, Pronavi nos está habilitando un local para poder ahorrar y esa plata dedicarla a recursos
meterla a tecnología, meterla a software, meterla a que todo el personal podamos tener una mejor posibilidad de llegar y ampliar otros escenarios. ¿Qué otros escenarios pueden ser? Pues tenemos Guarangal, que es energía nuclear, hay un reactor cero y de Guarangal, y no tenemos un monitoreo con respecto a las posibilidades que puedan ocurrir con energía nuclear. Y Guarangal, claro, sí, eso pues no había nadie, pero ahora ese es un distrito que tiene carros, casas, colegios, etcétera. Entonces, y esos productos que salen de Guarangal salen pues, son reactivos, ustedes necesitan un traslado, un tratamiento. Y el agua pesada que se utiliza también tiene que ser desechada. Todo lo que se desecha, eso tiene que tener un cuidado. Y ese monitoreo es el que, por ejemplo, no se ha hecho y vamos a hacer en CENEPRED. Usted dirá, requerimos ingenieros nucleares. Hemos hablado con el Colegio Departamental de Lima, que preside el ingeniero Roque Benavides, y como tal nos está dando la facilidad para contar con profesionales de la especialidad correspondiente. Tenemos aliados como por ejemplo la Universidad Nacional de Ingeniería y otras universidades en las cuales nos van a permitir llegar a mejorar los niveles en los evaluadores de riesgo, que son las personas que van a hacer el trabajo en cada distrito, en todo el Perú y en cada región. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta del señor congresista. La palabra la congresista Francis Paredes. Muchísimas gracias, señora presidenta, por su intermedio para saludar al señor Ernesto Fuentes Cool, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre. Al igual que los anteriores casos, señora presidenta, solicito que se pueda trasladar al jefe del CENEPRED el proyecto de ley 2739, ley que modifica el artículo 21 de la ley 29869, ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable en la Amazonía. Para la opinión técnica de su institución, para nosotros es muy importante, señora presidenta, la encuesta nacional de gestión de riesgo de desastre ENAGER del 2020-2021 realizada por CENEPRED señala que de un total de 195 entidades, solo 20 de ellas han desarrollado estudios de investigación científica o aplicada en gestión de riesgo de desastre, lo que significa que solamente un 10% del total. Esta cifra es muy alarmante y preocupa considerando que nuestro país es vulnerable a situaciones de desastres naturales. En ese sentido, señora presidenta, me gustaría que el señor Fuentes nos pueda responder qué acciones está planteando su institución para mejorar estas cifras, considerando que algunas de las razones por lo que no realizan estos estudios es porque no priorizan estos estudios o no están capacitados. De igual manera, la encuesta señala que solo 2 organismos públicos y 4 universidades cuentan con informes y estudios de mapas de peligro y solo 2 entidades realizan monitoreo de los peligros de su territorio. Además, tenemos 17 gobiernos regionales y 340 municipios que cuentan con informes o estudios de vulnerabilidad, de un total de 25 gobiernos regionales, 96 municipalidades provinciales y 1.678 municipalidades distritales. Repetimos, estimada presidenta, estas cifras son sumamente preocupantes y solicitaríamos al señor Fuentes nos pueda remitir el detalle de las instituciones que no están en realidad hasta la fecha cumpliendo con esas actividades, en especial a la región que represento, que es una región bastante vulnerable. Dicho de paso, es una región que en la ciudad capital ha venido creciendo en un tema de rellenos prácticamente, y que a la fecha mucho de nuestra población está ubicado en las fajas marginales, que se ha convertido en un problema, y por ello ya mencionaba anteriormente que hay un tema de tráfico de tierras que realmente ha llevado a muchas muertes de los ciudadanos. En ese sentido, espero que nos hagan llegar el informe a la comisión para que pueda ser remitido a los despachos. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el doctor Ernesto Fuentes. Gracias, presidenta. Para responder por su intermedio las preguntas de la congresista Francis Paredes, lo voy a hacer en 2 partes. Digamos, yo voy a responder un aspecto y voy a invitar al arquitecto Luciano Paredes para que haga el otro término. En primer lugar, los
los gobiernos subnacionales tienen que elaborar sus planes de riesgos y desastres, no CENEPREP. Nosotros monitoreamos, damos asistencia técnica. Yo normalmente todos los días, a veces, no solamente firmo muchos proyectos que están mal elaborados y los devuelvo, pero hay otros que no nos hacen llegar. Por eso, en la parte, voy a dar, solicito, autorice a la gestora Luciano Paredes para que responda en concreto la pregunta de la congresista Francis Paredes. Autorizado, doctor Fuentes. Gracias, presidenta. Con referencia a los temas de investigación, tenemos una política nacional de gestión de riesgo de desastres aprobada en 2050, en donde en su objetivo prioritario, que está referido a la generación del conocimiento del riesgo, se tiene que promover el tema de investigación. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros que estamos dentro de la administración pública, para yo poder invertir en investigación, tengo que tener una cadena presupuestal. Nosotros contamos con un programa presupuestal, que es el programa presupuestal 068, que tiene una actividad para el tema de investigación, pero que actualmente las universidades no acceden a este programa presupuestal. Es a virtud de eso que el CENEPRE viene coordinando con la Presidencia del Consejo de Ministros para que las universidades puedan acceder al programa presupuestal 068 y puedan programar investigaciones en gestión de riesgo. Una vez que puedan acceder, las investigaciones que algunas ya vienen haciendo se van a incorporar dentro de este programa y se le va a poder hacer un seguimiento, ¿no? Ese es en el caso de la investigación con las universidades nacionales. Con las universidades privadas también se viene trabajando en el tema de asistencia técnica, de promoviendo de que elaboren su plan de prevención y reducción del riesgo. Y es ahí, dentro de los planes de prevención y reducción del riesgo, en donde las universidades se les indica, se les sugiere, ¿no?, que pongan dentro de las actividades a desarrollar, implementar investigación en lo que es la prevención y reducción sobre todo. Con referencia a los estudios, ¿qué es lo que está sucediendo? Nuevamente es el tema presupuestal. El gobierno local no programa, no separa una partida para desarrollar los estudios que tiene que realizar dentro de su territorio. Nosotros contamos con un instrumento que es la evaluación de riesgo, que es competencia del gobierno local hacerle en esos puntos críticos para determinar esos niveles de riesgo. Pero para hacer esa evaluación de riesgo tiene que programar recursos. Y es ahí donde también entramos en la asistencia técnica, en la programación del recurso. ¿Qué es lo que sucede mayormente? Si uno va a una oficina de defensa civil, ¿no?, de un gobierno local, la mayoría de recursos está para la parte de la gestión reactiva, ¿no? Tenemos los almacenes llenos, tenemos los bienes de ayuda humanitaria y no estamos destinando recursos para la parte prospectiva y correctiva. En el proceso de asistencia técnica se ve cómo está ejecutando el presupuesto y se ha cumplido la brecha en la parte reactiva. Poco a poco ese recurso se va destinando para la prospectiva. Pero es un trabajo de concientización y de fortalecimiento también. Le menciono que el año pasado, en el 2022, hemos capacitado a más de 10.000 personas, 10.000 funcionarios públicos. Pero como usted sabe, este año tenemos un cambio de autoridades. Así que nuevamente estamos priorizando de nuevo la capacitación a estos servidores públicos para que puedan promover primero el desarrollo de estudios y que estos estudios no se queden en estudios, sino que lleven a planes de prevención y a la implementación de medidas de prevención y reducción. Es cuando este estudio se implementa a través de las medidas, cuando la población va a ver el resultado, ¿no? Va a haber reducido su riesgo. Y con referencia al proyecto de ley, con mucho gusto esperamos que lo remitan para poder revisar ese proyecto de ley sobre el procedimiento de reasentamiento, ¿no? Entendemos que efectivamente en las zonas de la selva hay zonas de riesgo recurrente, que a veces llega la lluvia, se inunda y luego la población vuelve, ¿no? Son temas que uno tiene que ya en gabinete estudiar el proyecto de ley y sobre eso ya se dará una respuesta, ¿no? Muchas gracias. La palabra es doctor Ernesto. Gracias, presidenta. Para complementar una idea más que no lo hemos reforzado en esta respuesta, no sino en la exposición, es efectivamente hay una parte que es la prospectiva y la correctiva. Usted al inicio hablaba con el señor viceministro con respecto a las ciudades y los campos y faltaría la palabra seguridad. Cuando hay un evento, por ejemplo, de la magnitud como ha habido en la corriente del Niño y ha sido devastado algunos sectores, dejando de lado que es un efecto de la lluvia y no se construye en una torrentera, como lo mencionó en su exposición el señor Pinillos, el doctor Pinillos, nosotros sí sugerimos qué medidas se tienen que tomar para que en un hecho que se va a repetir,
no afecte a la población y no afecte a la propiedad pública y a la propiedad privada. Por ejemplo, algo más cercano a nosotros, en la parte del río Rímac existen quebradas donde en efectos, cuando hay un exceso de lluvias, esas quebradas caen una serie de rocas y una serie de elementos. Entonces, CENEPRED identifica el problema y hace la perspectiva correspondiente, pero también sugiere qué se puede evitar. Por ejemplo, actualmente hay unas mallas metálicas muy gruesas que contienen todas esas rocas que vienen desplazadas por las lluvias. Entonces, cumple su función, pero el problema es que no ha sido retirada, hay que retirarla, pues, porque esa malla va a volver a llevar, entonces ya la segunda ola viene y la rompe, entonces ya no cumple su función. Entonces, esto que parece tan sencillo se viene haciendo en todo lo demás. Nuestras recomendaciones como que caen a saco roto. O sea, son operaciones científicas y técnicas, no construir 50 metros de la playa, poner todo lo demás. Por eso, lo que acaba de decir el arquitecto Paredes es correcto. Hay que trabajar en la línea, pero también le pido recordar la parte correctiva es sumamente importante, no solamente decir el pronóstico, sino también corregir aquellas cosas que estamos haciendo para evitar que una y otra vez suceda este problema. Gracias, Presidenta. Es muy importante las recomendaciones que ustedes den y asimismo nos hagan llegar el informe y las recomendaciones para que a través de la Comisión de Vivienda nosotros también hagamos ese efecto multiplicador de la capacitación a las autoridades locales para lograr ese objetivo de prevenir estos desastres. Le damos la palabra a la congresista Cheril. Bueno, toda la información de prevención explicada en detalle por parte del señor Ernesto Fuentes, que es el jefe de CENEPRED. Me gustaría saber si esta información al ciudadano es gratuita, sobre todo para la actividad agrícola por efectos del cambio climático, ¿no? Esta información, sobre todo en mi región San Martín, que ahí sufrimos mucho con el tema de sequía, lluvias, ¿no? Y esto va a ayudar mucho a la prevención por parte de nuestros productores, por parte de nuestros agricultores, ¿no? Esa es mi pregunta, si es factible esta información para acceder, dónde, ¿no? Para nosotros tener el tema de prevención y el diagnóstico. Por otro lado, ¿qué acciones tienen previsto para este año para el trabajo articulado entre las municipalidades con la reducción de la vulnerabilidad y de riesgos de desastre, nuevamente por el efecto climático, por el cambio climático que, bueno, estamos viviendo prácticamente hoy en día en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Si CENEPRED tiene previsto acciones articuladas con el gobierno locales y regionales para reducir justamente este tipo de efectos. Gracias. La palabra, doctor Ernesto. Voy a responder a la pregunta de la señorita congresista. Y invitaría, si usted me autoriza, al ingeniero Alfredo Zambrano por lo que voy a explicar. La señora congresista pregunta, ¿dónde consigo esta información? ¿Dónde accedo a la información? CENEPRED tiene el SIGRID, que es gratuito, de uso totalmente público, donde almacenamos una serie de informaciones. Para empezar, todos los planes de riesgos y desastres de los últimos años están almacenados. Entonces, en la región San Martín, se está por región, por provincias y por distritos. Entonces, si no hay información, es que no lo han hecho. Entonces, CENEPRED, toda la información que proporciona, la colgamos. Quizás nos ha faltado divulgar, y a su pregunta creo que no es quizás, definitivamente no hemos logrado empatar, a lo cual pido disculpas por esta no omisión, pero quizás falta de llevar más agresivamente a un sistema de difusión para que sepan dónde acceder. Entonces, en el Centro de Operaciones Nacionales de INDECI acopia y ellos hacen una divulgación. Nosotros tenemos a través de nuestros medios, pero si una persona, por ejemplo, un agricultor, ya que usted menciona un tema que es crítico, que es las sequías y las lluvias, un agricultor debe tener
esta información para poder tomar decisiones, qué tipo de cultivo, si hace descansar la tierra, cambia de cultivo, etcétera. Muy bien. Entonces, la primera instancia es que ese agricultor vive en un distrito. Entonces debe tener un alcalde. Ellos son los que tienen información y ellos son los que deberían divulgar la información inmediatamente a todos los agricultores por el mecanismo que considere pertinente. Quizás ya no nos corresponde hacerlo, pero nos comprometemos a divulgarlo mejor. Nosotros tenemos justamente en San Martín un coordinador de CNPREP y le vamos a dar instrucciones precisas para que vea los mecanismos con fuerzas aliadas como pueden ser los medios de comunicación. La radio en su región es más útil que la televisión porque todo el mundo escucha radio y es mejor. Pero también quizás otros espacios más inmediatos. Lo que tenemos que tener cuidado es primero no crear pánico, porque mucha información esta puede generar pánico. O sea, a nadie le va a decir que el día domingo a las 4 de la tarde hay un terremoto, porque ese día, pues, por más que estemos preparados, vamos a entrar en pánico. Tenemos que tener las medidas y saber reaccionar en su momento. El problema de la sequía, la señora congresista ha hablado sobre el cambio climático. El cambio climático son un montón de acciones que no solamente es el agua y no solamente hay otros efectos más, el efecto invernadero, etcétera, que nosotros monitoreamos y los damos con otros espacios. Lo que deberíamos hacer en CNPREP, que es parte de lo que el ingeniero Zambrano, si usted autoriza o si se considera respondida, lo dejamos, si no, él podría ampliar más detalles si usted lo considera pertinente. El área de SIGRIT, el responsable, el director es el general Arata, que está acá presente, y él ha dado direcciones muy exactas a sus 3 subdirecciones con respecto a estos temas que estamos desarrollando. Hay un subdirector de políticas para poder establecer todos los mecanismos necesarios para que todos aprovechemos. Hay otro director que tiene que ver justamente con el sistema de información, que es el SIGRIT, y tenemos la parte de otra subdirectora que ve la parte de procesos y lineamientos. Eso en conclusión, es la información que genera CNPREP es inmediatamente transmitida a todos los gobiernos subnacionales, sin excepción. Entonces, en entendimiento que ellos deberían replicar a los agricultores, a los colegios, etcétera. Tenemos también a través del COEN INDECI una información donde ellos también reporten a copia de todos la información pertinente, y ellos también tienen un mecanismo de difusión, pero yo creo que se debería, Presidenta, respetuosamente, quizás dar una iniciativa en ese sentido, para que la información de CNPREP que afecta a las partes de recursos sea pues de inmediata difusión, porque damos a veces con 2 o 3 meses de anticipación a fenómenos que puedan ocurrir, y justamente son el tiempo suficiente para tomar acciones y no tener pérdidas económicas y por supuesto vidas humanas. Entonces, y no se espera la producción, las cosechas y otros elementos más. Y con respecto, si es que no hemos terminado, quizás algo más técnico o más específico, lo podríamos ver con el SIGRIT, es completamente gratuito. Le voy a hacer llegar a su despacho toda la información de SIGRIT, e invitamos a usted y a todos los miembros de la comisión a hacer una visita presencial a nuestras instalaciones y ver in situ cómo trabajamos. Y creo que lo mejor, y si usted cree, también podemos, a los que no nos puedan acompañar, con la persona que vaya vía internet, nos pueden visualizar. Entonces, ahí van a ver, por ejemplo, cómo trabajamos nosotros en CNPREP. Y cómo se crea un instrumento, y ver todas las fases rápidamente y mejorar, y ver justamente acompañarnos, tanto la comisión que usted preside con CNPREP, y tener esa respuesta que nos están exigiendo y que creo que es justa y necesaria en estas circunstancias. Gracias, señor Ernesto. ¿Quién otro va a tener la palabra? Si es que la señora congresista no se ha sentido respondida, le haría pie al ingeniero Zambrano para que amplíe. Ya, entonces, ahí quedaría. Le agradecemos, doctor Ernesto Fuentes, jefe de CNPREP, a usted y a todos los funcionarios que nos acompañan.